Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de hacerlo, ¿me acompañarían en una oración para poner esto en las manos del Señor? Glorioso Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, dándote las gracias por la oportunidad de tocar este tema que tiene que ver con una fe que es obediente. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en este mensaje, Señor, para que llegue a nuestros corazones conforme a tu voluntad y haga la obra que tú quieres hacer por medio de él. Y así te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Todos conocemos o hemos escuchado de la historia de Lázaro. En el Nuevo Testamento se habla de dos Lázaros, ¿verdad? Está el Lázaro que era un mendigo, ¿verdad? Y que él muere y que entonces llega a estar en el seno de Abraham. No es ese Lázaro del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Lázaro, el que era hermano de Marta y María, y que él resucitó. Entonces, el pasaje es largo, pienso que tal vez no es lo mejor leerlo todo, pero vamos a repasar la historia así como de una manera muy rápida. Lázaro, María y Marta eran hermanos, y la Biblia dice muy claramente que Jesús los amaba. O sea, eran personas especiales para él, eran personas que cada vez que Jesús pasaba por Betania, que era donde ellos vivían, había dos Betanias, uno al este del río Jordán y otro al norte de Jerusalén, hacia el oeste del río Jordán. Entonces, cada vez que Jesús pasaba por Betania, en dirección a cualquiera de los lugares que iba, los visitaba. Pasaba a la casa de ellos, compartían, comían, pasaban tiempo juntos. Era gente muy especial para Jesús. Entonces tenían una relación especial. Pero resulta que Lázaro enferma. Y es una enfermedad de muerte. Es una enfermedad grave. Entonces las hermanas conocen a Jesús, tienen una relación cercana con él y mandan a buscar a Jesús para decirle que Lázaro está enfermo, que venga pronto para rescatarlo, para que pueda orar por él y pueda sanarlo. Pero en todo este proceso resulta que ellas son diligentes. Ellas demuestran una fe activa porque mandan a buscar a Jesús. Pero pasa el tiempo y no llega Jesús y Lázaro muere. Dios decide de alguna manera destruir algo que era precioso y valioso para ellas para hacer algo mayor. Y lo que este pasaje nos enseña, que vamos a ver en diferentes partes, es que la fe que obtiene resultados delante del Señor, especialmente la fe que obtiene resultados en cosas que son grandes, requiere una obediencia aunque uno no entienda lo que está pasando. ¿Ok? Podemos pasar a la siguiente. Y entonces quiero empezar con esas dos frases. Dios puede y hace lo imposible, pero nosotros debemos responder con una obediencia que es práctica y que es concreta. La fe que logra ver el milagro actúa cuando Dios da una instrucción específica y obedece. Y el problema es que muchas veces estamos cansados de esperar. Hemos esperado, hemos tenido fe, hemos perseverado, pero de repente se nos agota la paciencia, se nos agota la fuerza y estamos quizá en la antesala de ver el milagro cumplido. Yo no sé si ustedes sabían, pero en el imaginario judío de hace 2000 años, ellos de alguna manera pensaban que el alma de la persona permanecía cerca del cuerpo muerto como por 3 días. O sea que en ese tiempo todavía había alguna manera de intervenir para salvar a la persona. Pero ya al 4.º día, imposible. Entonces el hecho de que la Biblia nos enseñe que Lázaro no fue visitado por Jesús hasta el 4.º día de haber sepultado, tiene el sentido de enseñarnos que ya los judíos daban por completamente imposible que esa persona pudiese regresar a la vida. Y eso es importante. Voy a abrir aquí el Juan 11 para leer un poquito al respecto. El versículo 1 nos dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta.
María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y la historia sigue avanzando. Ah, excelente. Qué bueno, muchas gracias. Ellas están preocupadas porque la enfermedad es grave y lo mandan a buscar. Realmente conocen a Jesús y tienen una esperanza fuerte. Aquí dice claramente que mandaron a decirle a Jesús. Podríamos pensar que Marta y María eran mujeres oficiosas. Entendían que necesitaban a Jesús para que les diera la respuesta. Entonces no se tardan, envían a buscarlo. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a buscar al Señor en oración? Haciendo lo correcto, haciendo las cosas como sabemos que funcionan, pero no funcionan, no funcionan. Y pasa el tiempo y más bien vemos que las cosas empiezan a empeorar. Porque hay momentos donde hemos esperado, hay momentos donde Dios parece haber llegado tarde y hay momentos donde todo llega a un punto de no retorno. Llega a una situación completa y absolutamente irreversible. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando eso sucede? Consideremos lo siguiente. ¿Podemos pasar a la que sigue? Ok. ¿Qué pasa cuando le entregamos algo a Dios y no mejora, sino que eso empeora? ¿Qué pasa cuando lo que le pedimos al Señor preservar, conservar, terminamos perdiéndolo? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios no actúa como nosotros esperamos? Ahí está puesto eso al final. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Dios sabe lo que está pasando siempre y Él conoce el resultado. Y en casos como estos, muchas veces, cuando llega, no hace el milagro de inmediato, sino que primero nos da una instrucción. Yo no sé si ustedes recuerdan que la palabra nos enseña que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Para eso es que tenemos fe. Pero esa fe es de alguna manera como un músculo. En el caminar cristiano, esa fe tiene que ejercitarse de muchas formas diferentes para que realmente sea funcional, sea operativa y pueda conseguir los resultados que Dios tiene para nosotros. Entonces hay que ponerla a trabajar. La fe tiene que ser paciente, tiene que continuar en el camino para ser útil. Y entonces aquí pasa lo siguiente. Puse ahí como título, la fe real que no evitó la crisis. Y entonces vamos a repasar un poquito la manera en que Marta y María abordan esta situación. Marta y María envían a llamar a Jesús. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas demuestran fe activa, no son pasivas, ellas buscan a Jesús. Pero vean lo que dice en el versículo 4. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, Marta y María tienen un plan. El plan de ellas es: Jesús sana a nuestro hermano. Pero el plan de Jesús no es ese. No es que Él no quiera salvar a Lázaro, pero el plan de Jesús es que el nombre de Dios y su propio nombre sea glorificado. El plan de Él es mayor y necesariamente va a pasar por una situación difícil para ellas dos. Y vean lo que dice el versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, es muy claro que Jesús tenía una relación muy cercana con ellas. Y no era falta de amor, el problema no era de ninguna manera falta de amor, pero había un propósito en la enfermedad y por eso Jesús decide no actuar 2 días más. Ok, entonces ahí puse, a ella no les faltó fe, no les faltó ponerla en acción y a Dios no le faltó el amor ni la compasión en las circunstancias, pero aún así Lázaro muere y de hecho Lázaro tenía que morir. No era posible que el nombre de Dios y el nombre de Jesús fuera glorificado si Lázaro no se moría. Era inevitable que él tuviera que morir. Entonces es posible que actuemos correctamente y aún así enfrentemos pérdida.
porque la fe en acción no garantiza el resultado que nosotros esperamos obtener. Si nosotros obedecemos, esa fe obediente va a resultar en lo que Dios sí quiere que suceda. Entonces, nunca se trata de lo que nosotros estamos esperando, aunque esperamos que Dios responda a nuestras necesidades, pero siempre se trata de cuál es el plan de Dios detrás de todo eso. Y ahí es donde tantas veces nos cuesta entender, porque uno tiene una idea de cómo quiere que sucedan las cosas, uno tiene un plan. Si usted es una persona muy organizada o programática o metódica, que acomoda todo, que se disciplina como yo, entonces uno quiere que las cosas sucedan de cierta forma, uno anticipa. De hecho, uno tiene una capacidad de anticipación de muchos problemas y los ve venir allá y entonces los anticipa. Yo siempre he sido así y entonces Dios me molesta a veces porque Él lo hace esperar a uno hasta el último momento. Y si nos da tiempo, les voy a compartir un testimonio que lo demuestra. Fue un tiempo crítico en mi vida y Dios nos respondió hasta el último instante. Yo le decía, Dios mío, ¿por qué? El último día que podías responder, respondiste. No pudiste tenerme un poquito de compasión una semanita, 2 semanitas, un mes. El último día fue algo impresionante. Pero entonces, como había un propósito en la enfermedad, Jesús decide, no, yo no voy a actuar todavía. Y Él sabía que esos 2 días adicionales de agonía, esos 2 días adicionales iban a ser agonía para María y para Marta. O sea, cuando Jesús toma la decisión de quedarse 2 días más esperando, Él sabía que esos 2 días, esas 2 mujeres iban a estar desconsoladas llorando. Él lo sabía. No es que no le importara, pero era necesario. Entonces, a veces es necesario sufrir de maneras que no entendemos para que el propósito de Dios se cumpla. Y el resultado resulta ser mejor de lo que nosotros inclusive esperábamos. ¿Ok? Veamos que el amor de Dios no se mide por la ausencia de crisis en la vida. ¿Será posible para nosotros que sigamos creyendo cuando hemos hecho lo correcto y aún así experimentamos pérdida? Yo estoy seguro que aquí a muchas personas les ha pasado, que usted está orando diligentemente y la cosa literalmente empeora. Y no solo empeora, sino que usted pierde cosas importantes. Suceden situaciones irreversibles, pero tiene que seguir. Tiene que seguir porque la fe que usted debe tener debe demostrar que usted cree que Dios está en control y que Él sabe lo que es más importante, aunque nosotros no lo entendamos. La siguiente. Ok, puse ahí la espera intencional de Dios. En el versículo 6 vemos que dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Relax, tranquilo, no tenía ninguna preocupación. Entonces, ahí vemos que Jesús no actúa por la urgencia humana. Tampoco actúa por el miedo humano. Si nosotros vamos al versículo 8, dice ahí el Señor, bueno, voy a leer el 7, dice, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Le dicen, Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Entonces, Jesús, nuestro Dios, no responde a la urgencia humana que tenían María y que tenía Marta. Pero tampoco responde al miedo de los discípulos que tenían temor de que si regresaban por la misma ruta, lo iban a terminar matando. A Jesús, a nuestro Dios, no le importa ninguna de esas cosas. Él actúa según el tiempo del Padre. Vean lo que dice el versículo 9 y 10. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Yo me imagino que los discípulos escuchaban a Jesús, a veces lo veían, ¿por qué no me habla claro? O sea, ¿por qué no me habla que yo entienda sin tener que estar, ¿qué me está diciendo este hombre? ¿Verdad? Parece que Jesús sale como con un domingo 7, están hablando de algo y como que empieza a desvariar. Pero eso no es lo que está pasando, por supuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué significará andar de día? Andar de día es andar dentro del tiempo y la voluntad de Dios.
Jesús está diciendo que si yo voy en el perfecto camino que mi Dios me trazó, a mí nadie me va a interrumpir antes de que mi obra sea completa. Y Jesús sabía eso. Y si usted anda de noche, usted no anda en el plan perfecto del Señor. Y ahí sí usted puede esperar pérdida y problemas. Jesús sabía que no había llegado su hora. Entonces no tenía que preocuparse de este tipo de cosas. Él simplemente tenía que responder a la voluntad del Padre y sabía que las cosas iban a salir de manera perfecta. Entonces vean qué interesante. Él no responde a la urgencia de las dos mujeres. Él no responde al miedo de los discípulos. Él solo responde a la perfecta voluntad del Padre en el tiempo perfecto que el Señor ha trazado para eso. ¿Ok? Entonces, Dios permite que algo llegue a su muerte y a su destrucción, al punto de no retorno, porque quiere hacer algo completamente nuevo. Y no es que Dios sea indiferente, es que la intención divina supera la nuestra. No sé si conocen ese Isaías donde dice 55, 8 y 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos pensar o imaginar queda superada de una manera incomprensible por lo que puede pensar o planificar el Señor. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Entonces, no es que a Jesús le falte poder. Lo que pasa es que Él interviene en el momento donde solamente Él puede hacer la diferencia. Porque Él actúa cuando ya el ser humano no se puede atribuir el resultado. Tiene que quedar claro, tiene que ser notorio que fue Él. Nadie puede levantarse y decir, no, es que yo llegué y yo ayudé con esto y yo hice aquello y entonces las cosas salieron. No, tiene que ser definitivamente claro que fue el poder del Señor el que se movió y consiguió el resultado. Entonces, Dios ha determinado preparar algo mejor y mayor a lo que hemos pedido, pero no lo entendemos. Y por causa de nuestra incomprensión y quizás nuestra fe a veces inmadura, que está en ese proceso de madurez, nos duele, nos cuesta, nos confronta, nos causa desolación y ese tipo de problemas. La siguiente. Y hay un paralelo bíblico. Ustedes conocen el ejemplo de Abraham. La palabra dice que Abraham recibió la promesa de que tendría a Isaac a los 75 años, teniendo una mujer de 65 años que no solo había sido estéril toda su vida, sino que ya tenía 65 años. Y tuvo que esperar 25 años hasta cumplir 100 años para ver la promesa cumplida. Y ahí dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Entonces, cuando Dios le dice que lleve a Isaac al sacrificio, lo lleva. Y si ustedes se van a Hebreos 11:17 al 19, ahí claramente dice la palabra, Dios me dio la promesa de que me llamaría descendencia por medio de Isaac. Entonces, si le tengo que quitar la vida, Él es poderoso para resucitarlo. O sea, él tenía una convicción muy profunda de que el poder de Dios era real y que además Dios era fiel. Por eso por eso está listado Abraham como uno de los héroes de la fe, porque realmente pudo tener una fe que superaba todo entendimiento. La fe que venía de lo alto, que le permitió esperar 25 años y después, cuando es confrontado con la idea de matar a su hijo adolescente, él dice, si yo lo mato, Él lo levanta. Porque Él me dijo que de Isaac me sería llamada descendencia. E Isaac, noten esto, Isaac era posiblemente un adolescente. Isaac no tenía hijos en ese momento. Entonces, en la mente de Abraham no estaba la idea, ya tuvo un hijo, entonces de ahí sí ya me lo puede quitar. No, él creía que la promesa se iba a cumplir. Hay procesos donde Dios no nos responde inmediatamente y su expectativa es que nuestra fe se exprese en la espera. ¿Podemos confiar en Dios cuando todo parece ir de mal en peor y no escuchamos su voz? Porque esos 2 días que María y Marta esperaron, ellas no escucharon ni pío. Mandaron a buscarlo, se les muere Lázaro y no escuchan a Dios por ningún lado. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que yo paso años sin que Dios me responda algo. Y tengo que seguir orando, tengo que seguir esperando, tengo que seguir confiando. Es lo mismo.
esa fe necesita soportar el silencio del Señor. Es la fe que el Señor espera que nosotros desarrollemos. Eso es sumamente importante. Dios puede permitir una pérdida temporal para producir un resultado mayor más adelante. La siguiente. Ok. Veamos otro aspecto importante en el tema de la fe. Porque no todas las personas respondemos al dolor de la misma manera. No todos respondemos a las pérdidas de la misma forma. La fe de cada uno de nosotros no se expresa de la misma forma cuando estamos perdiendo algo. Pero eso no significa que la fe sea menos genuina. La fe puede ser genuina, aunque parezca ser modesta, siempre y cuando espere, sin quejarse, encuentre tener gratitud y se mantenga. Muchas veces tenemos la idea de que la fe tiene que ser algo inmenso para que funcione. Pero ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es que si tuvieses fe como un grano de mostaza, entonces la idea es que la fe que usted tenga, usted la cuide, usted la fortalezca, usted persevere en ella con amor, gratitud y obediencia. Y entonces no importa qué tan pequeña o qué tan grande sea esa fe, va a conseguir lo que el Señor ha determinado para usted. Pero tiene que ser hallada en alabanza. Yo no sé si ustedes recuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto. En esa parábola la palabra dice que hay una mujer que está buscando que el juez le haga justicia de su adversario. Y dice, el juez es malo, no tiene temor de Dios ni de los hombres, pero por cuanto esta viuda me es molesta, le voy a escuchar. O sea, la mujer insistía, hasta que el juez malo le hizo caso. Y el Señor dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, no hará por los que son suyos? Pero termina diciendo, cuando regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está diciendo? Que cuando venga el Señor a manifestar su gloria como lo ha prometido, ¿vamos a estar en fe esperándolo a Él? ¿O vamos a estar quejándonos habremos caído en la incredulidad? Porque la fe que obtenemos, la fe con la cual avanzamos, la fe que nos permite ver resultados grandes, es una fe que se va a ir construyendo a lo largo de nuestra vida. Y eso produce en mí por lo menos cierto nivel como de temor. Porque usted supera una prueba, su fe crece y usted puede estar seguro que Dios no quiere que usted se quede ahí. Entonces en algún momento más adelante va a surgir alguna situación donde su fe todavía va a tener que llegar a un punto mayor. Y uno va a tener que estar preparado para eso. Encontrado en devoción, en amor, en gratitud, en llenura del Espíritu Santo, para que entonces Dios pueda llevarnos a ese punto de fe mayor. Entonces, ¿qué pasa con Marta? Marta sale al encuentro del Señor y expresa su dolor sin ser irreverente. Déjeme buscar si es el versículo 20 o 21. El 21 dice, Señor, dijo Marta a Jesús. Marta era la más oficiosa, ¿se acuerdan? Ella era la que limpiaba la casa y atendía las cosas mientras María estaba a los pies de Cristo. Dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como un reclamo, ¿verdad que sí? ¿Dónde estabas cuando te busqué? Pero no lo descuenta, no habla de una manera irreverente. Igualmente corre a Él. Y lo busca y busca respuestas de Él. Esa es una forma en que el dolor debería expresarse si tenemos fe en nuestro Señor. Sin alejarnos del Señor, sino siempre preguntando. Ella reconoce la autoridad de Jesús y lo escucha. Confesando su fe en Jesús como el Cristo. En el versículo 27 dice, Marta dijo, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Entonces, la fe de ella está llegando a un punto en que tiene un reconocimiento muy claro de quién es Cristo y lo está confesando con su boca. Y eso es parte de la fórmula que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas cuando tenemos situaciones donde la fe tiene que crecer y perseverar. Tenemos que declarar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey, quién es el Mesías, quién es el que nos sustenta, quién es el que nos apoya. Entonces, nuestra fe puede estar herida, pero debe seguir activa. No debemos permitir que el dolor nos quite la fe. Debemos recordar que así como Marta, Dios usa los procesos para profundizar su revelación en nuestras vidas. Y podemos acercarnos a Dios con nuestro dolor.
expresando lo que sentimos sin perder un sentido real de reverencia hacia Él. Y haciendo esto, permitimos que la crisis nos lleve a conocerlo más profundamente. ¿Sí o no que cuando la crisis apremia, cuando la situación es difícil, si usted se está acercando al Señor, usted profundiza en su relación con Él? Ese es el propósito. Eso es lo que tiene que suceder. Ahora, María es un poco más emocional. María, en el versículo 28, dice: Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. El 32, cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo. O sea, imagínense la escena, ¿verdad? Viene una mujer corriendo y literalmente se le tira a los pies. O sea, eso es como bastante dramático. ¿Alguna vez hemos visto a alguien hacer eso? Yo nunca he visto eso, ¿verdad? Pero es algo realmente dramático. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, aunque se le tira a los pies, también le está haciendo un reclamo. Le está diciendo: Dios mío, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó contigo? Mi hermano se murió porque no viniste. Entonces, esa seña de dolor cuando estamos en proceso no es algo que el Señor vaya a rechazar. Él entiende el dolor, pero Él dice: tengo algo mayor. Tienes que soportar, tienes que esperar, tienes que ser hallado en alabanza y en gratitud, a pesar de lo mucho que te duele lo que está pasando. Porque es el plan que tengo, este es el plan que tengo, es para mi gloria. Es para la gloria de Cristo y para que otros se acerquen al Señor. Y eso puede ser muy difícil de aceptar. Entonces, Marta y María expresan dos actitudes distintas, pero comparten el mismo sentimiento. Ambas aman, ambas creen, ambas sufren, pero expresan la fe de una forma diferente. Entonces, no todos expresamos la fe y el dolor de la misma manera, pero eso no impide que nuestro Señor reciba distintas expresiones de fe que sean genuinas. Nuestro dolor no invalida la fe, pero si lo permitimos, más bien nos puede llevar a un nivel mayor de fe. Eso es importante. La siguiente. Ahora, ¿qué de Jesús y el dolor humano? Porque a veces podríamos autoconmiserarnos, compadecernos de nosotros mismos y decir: Dios es cruel, Dios no me entiende, ¿por qué Dios no me quiere ayudar? ¿Por qué le gusta verme sufrir? O sea, estas son emociones y pensamientos muy humanos. Estas cosas pasan por nuestras mentes. No deberíamos ignorar que eso es una realidad práctica de la vida. Pero veamos qué pasa con Jesús. En el versículo 33, Él dice: al ver a llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. O sea, le llegó a la fibra más profunda de su ser. ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Ok, le llega a la fibra más profunda de su ser. Y en el versículo 35 dice: Jesús lloró, que muchas veces es citado como el versículo más corto de la Biblia. O sea, no es que Jesús sea inconsciente, insensible, indiferente al dolor. Él sustenta en el dolor porque es necesario. Él no puede quitar el dolor antes de tiempo, porque si no, su nombre no recibe la gloria que merece. Y se trata de Él, ¿verdad? Isaías 43:7 dice: para gloria suya hemos sido creados y hechos, ¿verdad que sí? Entonces siempre se trata del Señor y lo que Él quiere y puede operar a través de nosotros para su gloria. Entonces, Jesús valida el dolor humano y no es indiferente a Él. El dolor colectivo conmueve el corazón de Dios. Él ve que hay gente sufriendo, no solamente es María, sino otros que estaban ahí visitándola. Y Él se conmueve por eso, cuando Él ve el dolor. Entonces, cuando usted está clamando por alguien que usted ama, con dolor, usted puede estar seguro que Dios está viendo esas lágrimas, que no son en vano, que Él siente en lo más profundo de su ser ese dolor. Pero Él tiene un plan específico. Ok, nunca está ausente, nuestro dolor le importa. El que suframos no cancela el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? La compasión de Dios
precede a la manifestación del milagro. Aquí vemos que Él sufre, Él llora, Él se compadece, Él se conmueve, y ese es en el instante anterior al momento en que Él va a llevar a cabo el milagro. La siguiente. La anterior, a ver. Ok. Sí, la siguiente, entonces. Ok. Sí. Parece que me salté una ahí, pero no importa. Hay otro punto que es importante. Si ustedes se fijan en ese pasaje, hay unas voces externas que cuchichean. Vamos a ir al versículo 36 y 37. Vean lo que dice. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Entonces es gente que está cuestionando el amor de Dios. Usted puede estar en un proceso duro de fe, cuando usted lo que necesita es que alguien le aliente, le fortalezca, le ayude, le dé palabras adecuadas. Y más bien viene a decir, ese es el Dios en el que usted cree. Un Dios cruel o sangrón que no responde cuando usted necesita, que la tiene ahí llorando, que lo tiene ahí llorando como un cachorro. Tenemos que ignorar esas voces. Esas voces no edifican, esas voces tenemos que alejarlas, esas voces que murmuran no hacen nada porque podamos conseguir la meta que el Señor quiere que consigamos. Ante el milagro hay personas que reaccionan con envidia y con acciones destructivas. Y tenemos que tener cuidado, porque la misma gente que quizás le dijo, no crea, no espere, haga esto, haga aquello, cuando usted sí recibe su milagro, creo que estaban equivocadas y pueden demostrar envidia o molestia. Y usted tiene que sacudirse eso encima, no puede permitir que eso le afecte. Esa gente no edifica, esa gente no le ayuda. Porque no hay gente, no falta gente que cuestione la forma en que el Señor procede. ¿No podía haber hecho que Lázaro no muriera? Eso es cuestionar directamente el accionar del Señor. Eso está mal. Eso es incredulidad. Eso siempre está mal. Sea que lo hace alguien más o que lo hacemos nosotros. Porque siempre hay voces que cuestionan el proceso y lo interpretan mal. Pueden minar nuestra fe y tenemos que cuidarnos de ellas. No podemos permitir que las opiniones externas definan nuestra respuesta, porque no todas las opiniones deben influenciar nuestra fe. La crítica externa puede debilitar nuestra convicción. Y aquí hago una exhortación que es pertinente a nuestros tiempos. Que no la hago con ánimo de lastimar, sino de amar, pero es que es muy relevante. Nosotros vivimos en un tiempo donde la gratificación inmediata es lo que conduce las vidas de la mayoría de las personas. Vivimos en una nación muy privilegiada, aunque algunos no lo entiendan o no lo vean, y hay los que quizás no lo pueden experimentar, porque siempre hay excepciones. Pero vivimos en un país donde usted puede ir donde quiere, cuando quiere, como quiere, donde la gente consigue su trabajo, puede aspirar a tener su casa, su carro, sus cosas y se esfuerza. Es una nación donde la gente puede prosperar. Y nos acostumbramos a tener las cosas ya, siempre, sin esperar. Y entonces cuando usted está en un proceso y las cosas no ocurren rápido, podemos empezar a refunfuñar, podemos ser ingratos con el Señor. Se nos olvida que esta situación, esta burbuja en la que vivimos, lo que tiene son 50 años, 30 años, 40 años en este país. Y que por la gran cantidad de la historia humana, nunca fue así. Nunca la gente tuvo tantas comodidades al mismo tiempo. Tenían que bregar, tenían que aguantarse muchas cosas, entonces nos hemos mal acostumbrado a la comodidad. La comodidad es enemiga de la fe. La comodidad es enemiga del servicio activo al Señor. Tenemos que buscar cómo incomodarnos. Hay gente que pierde la paciencia esperando por cosas pequeñas. Se va al internet y si no vuelve a los 5 minutos ya usted está enojado. Es absurdo, pero es cierto. ¿Por qué? Porque le mete el caballo a lo que usted está haciendo. Y usted ya tenía un plan de terminar a cierta hora y se fue la luz. Ahí se fue la luz y entonces hace calor, el ventilador está apagado o el aire acondicionado. O sea, somos malcriados. Estamos malcriados.
Y esto es incompatible con una fe genuina. Y tenemos que incomodarnos y reconocer nuestro proceder para que conscientemente lo cambiemos. Si perdemos la paciencia por cosas pequeñas, cuánto más por las que son grandes y las que son consecuentes. Debemos de arrepentirnos de un corazón que espera siempre la comodidad y que resiste el cambio, las dificultades y las pruebas. No podemos ser así, porque si somos así, el Señor nos va a sacudir y nos va a doler bastante. Yo prefiero ser proactivo con el Señor, así me duele menos. Y yo sé que lo que Él hace siempre va a ser para mi bien, pero hay que ser proactivo con el Señor, porque si no, el riendazo es más fuerte. Eso es una realidad, ¿ok? Y además, si no lo hacemos, es posible que demos muerte a nuestra fe y a nuestra relación con Dios. Hay que moverse, hay que estar en acción. Ahora sí, me la había saltado, evidentemente. Ahora, ¿cuál es el momento crítico? El momento crítico es cuando el Señor da una orden. Vea, usted puede estar años esperando por un milagro. Y va a haber un momento, una ventana de tiempo definida donde el Señor va a hablar y le va a decir, haga esto. Y usted pudo haber esperado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, que si en el momento en que usted tiene que actuar, usted se cruza de brazos y se sienta en una piedra a llorar y no hace nada, no pasa nada. No pasa nada. Eso es triste, pero es cierto. En el versículo 39 dice la palabra, quiten la piedra, ordenó Jesús. Y vean lo que dice Marta. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Y en el versículo 40 dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Casi se ve cuando le da, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Vean, Jesús ya había decidido hacer el milagro, pero él esperaba obediencia, práctica, concreta y oportuna. Pero Marta respondió desde lo natural, mientras Jesús hablaba desde lo sobrenatural. Entonces, nuestra mente hay a veces que cambiar el chip, porque todavía estamos en el canal de ver las cosas con los ojos naturales. Y Dios ya está en otra onda. Él está viendo las cosas con una proyección sobrenatural y nosotros tenemos que recibir eso. La instrucción de Dios llega después del proceso, no durante el proceso. Durante el proceso lo que hay es silencio, espera y muchas preguntas que nos hacemos continuamente. La obediencia se requiere en el momento correcto. No basta haber creído antes, hay que responder cuando Dios manda. Eso es lo que cuesta, porque todo se construye hasta llegar a un momento crítico donde hay que actuar. ¿Y cómo hay que actuar? ¿Cómo escucho al Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estar en la presencia de Él para que cuando el momento llegue, usted sepa cómo proceder. La siguiente. La naturaleza de la instrucción. Muy rápidamente, veamos eso. Dios dice, quiten la piedra. Eso no produce el milagro. Quitar la piedra no resucita a nadie, ¿verdad que no? Pero es necesario obedecerla para que el milagro sea posible. Ahora, puede ser costosa. Puede requerir un esfuerzo real para cumplirse. La roca posiblemente era de piedra caliza y pesaba unas 2 toneladas. No era algo que pudiese hacer una persona. A veces se requiere fe colectiva. A veces van a ser varios. Mover esa piedra va a requerir un esfuerzo colectivo. Puede requerir esa acción colectiva. Y puede ser incómodo a cumplirla, porque abrir una tumba hedionda no es agradable. ¿Verdad? Entonces todo eso está pasando por la mente de Marta, y principalmente de Marta posiblemente, ¿verdad? Pero a pesar de todos esos pensamientos que ella puede tener, ella decide obedecer. Entonces lo que Dios nos pide no produce el milagro, pero viene antes del milagro. Nuestra obediencia posesiona el escenario para que el milagro pueda entrar en acción. Entonces Dios espera nuestra participación y podría requerir un esfuerzo conjunto. No todo depende de Dios. Hay una parte humana con la cual cada uno de nosotros debe contribuir. Entonces pensemos en esto. ¿Qué acción concreta nos está pidiendo el Señor? ¿Está esperando usted que Dios haga algo que le corresponde a usted hacer? ¿Estamos dispuestos a obedecer aunque no parezca racional? ¿O estamos sentados esperando a que Dios haga absolutamente todo? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. La siguiente. Y esto lo voy a ver muy rápido por el tiempo.
Esto es solo para que sepan que hay ejemplos, hay un patrón bíblico que demuestra que la obediencia práctica que obtiene resultados, que la fe práctica que obtiene resultados es obediente. Si ustedes se van al Éxodo, Moisés obedece extendiendo la vara para abrir el mar rojo. Cuando en Josué tienen que cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, Dios prescribe paso por paso cómo hacerlo. Los sacerdotes tienen que ir primero con el arca, tienen que pararse en el río Jordán hasta que se abra. O sea, específico, Dios es específico. Cuando Naamán hace berrinche, ¿verdad? Porque no quería meterse en el río Jordán 7 veces, dice que tiene mejores ríos en su tierra. De buena gana escucha a sus siervos y entonces termina haciéndolo, se zambulle 7 veces y sale con la piel de un bebé, obediente, aunque sea un pagano. Imagínense ver una persona que siempre ha andado alejado del Señor y cuando viene el momento sí obedece y Dios lo bendice y lo sana y usted tiene años y no ve nada porque ha sido cabezón, no ha querido hacer las cosas como Dios dice, ¿verdad? Eso pasa. ¿Se acuerdan de la viuda que se le murió el marido y tenía deudas? Y entonces le iban a quitar los hijos. El acreedor se iba a llevar a los 2 hijos que tenía. Entonces hablan con el profeta y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Aceite, un poquito de aceite. Ve y consigue vasijas, tantas como puedas, y llénalas de aceite. Y entonces ella va y hace exactamente lo que el profeta prescribe. Y entonces luego el profeta le dice, vende esas vasijas, paga la deuda y vive con lo que te queda. Obediencia práctica, oportuna, es lo que la Biblia nos enseña siempre. Jericó cayó cuando cumplieron las instrucciones específicas que Dios había prescrito. ¿Ok? Porque la obediencia es parte del diseño de Dios. La siguiente. Ahí lo puse. Entonces, la fe no es solo creer, no es solo esperar, es obedecer cuando Dios habla. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es solo creencia o es también acción? Porque la fe madura responde a instrucciones específicas. El momento decisivo no fue cuando llamaron a Jesús, que fue proactivo, fue al inicio. Tampoco fue cuando esperaban, fue cuando obedecieron. Entonces tenemos que identificar el momento en el que el Señor nos está llamando a obedecer y a actuar. No debemos posponer la obediencia. Una frase que a veces utilizo es que la obediencia tardía también es desobediencia. Entonces, si Dios dice, haz algo ahora, hazlo ahora, no lo hagas en un mes, ni en un año, ni en 3 semanas, porque mientras no lo hagas, estás desobedeciendo la instrucción que el Señor te dio. Entonces, hay que actuar, hay que actuar, hay que actuar. ¿Ok? La siguiente, la manifestación del milagro. Jesús llama, ya quitaron la piedra, obedecieron y simplemente dice, Lázaro, ven fuera. Y ahí viene la manifestación de la gloria de Dios, porque el pasaje dice en el versículo 45, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. O sea que usted puede entender que muchas de las cosas que Dios hace por medio de usted, que le pueden ocasionar sufrimiento, tienen que ver con la idea de que otros crean, de que usted pueda dar fe de lo que el Señor hizo para que esas personas también crean, puedan soportar, puedan perseverar, puedan esperar a sí mismo para ver el resultado en sus propias vidas. Todo tiene un propósito que excede nuestro propio ser. Usted puede entender que cuando el Señor bendice a una persona, a una familia, a un negocio, no lo hace para que usted vaya a despilfarrar dinero. No es que el Señor no quiera que usted esté bien, pero el propósito de la bendición siempre es tener para sí mismo y bendecir a los demás. Eso es lo que el Señor quiere que haga con lo que le da. Y si usted es un buen mayordomo de lo que Él le entrega, le va a dar más, para que usted pueda dar más. Porque ese es el principio, te bendigo para que bendigas. Entonces, cuando usted sufre por su fe para ver el resultado, y eso es de bendición para otros, la gloria tiene que ser del Señor. Gloria a Dios porque sufrí lo que sufrí, porque no solo me salvaste y aumentaste mi fe, sino porque otros también van a vivir del resultado de lo que tú me has permitido ver. Y eso es importante. Entonces, ahí dije, tu milagro puede ser testimonio para otros, porque Dios es glorificado cuando otros creen. ¿Cuál sigue ahí? Para cerrar las ideas, y de ahí tengo 1 minuto y medio para el testimonio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué asunto has orado que parece muerto en tu vida?
que no entendiste del proceso? ¿Qué instrucción has recibido? Quizás necesitas perdonar, tomar alguna decisión, tal vez hay que soltar algo, tal vez hay que avanzar o actuar. Hazlo porque eso va a valer la pena. Porque Dios sigue levantando lo que parece muerto o lo que Él mismo fulmina, lo que Él mismo destruye, no solamente en el texto bíblico, sino en nuestras vidas hoy en el siglo XXI. Dios va a hacer lo imposible cuando respondemos en obediencia oportuna. No se trata solo de que Jesús resucitó a Lázaro. Se trata de que Dios sigue dando vida nueva. Pero cuando decide hacerlo, Él primero va a decirte, quita la piedra. Quita la piedra que el Señor te ordena quitar para que el milagro se pueda manifestar. Y ahora sí, pasemos a la siguiente. Este es el testimonio personal. Nosotros teníamos un negocio en San José y hay una historia muy larga que no les puedo contar. Pero en determinado momento pusimos unas propiedades a la venta. Esas que se ven demolidas en la foto. ¿Ok? Y las pusimos a la venta y la situación no funcionaba. No se vendían. Después de un año bajamos el rótulo y me acuerdo que oramos sobre el rótulo encima de unos congeladores horizontales que teníamos. Dios mío, si quieres que se venda, que se venda. Lo vamos a subir de nuevo. Vino el tiempo del COVID y las ventas nuestras se redujeron a un 25%. Se hizo insostenible completamente. Estábamos a punto de perder las propiedades. Y entonces el Señor puso una abogada, amiga de la familia de muchos años que no le hablábamos, y nos dio servicios gratis. No nos cobró nada. Fue un ángel del Señor. Además cristiana y una mujer de fe, una mujer espiritual. Pero entonces llegó el día del remate. Iba a haber un remate, que iba a ser el 30 de septiembre del 2020. Y entonces habíamos planteado un recurso de revocatoria, que quizás no saben lo que es, pero es un documento que usted remite al juzgado con la intención de que revisen un proceder porque uno encuentra que hay vicios en lo que han hecho, pero también es una medida dilatoria, es una medida de ganar tiempo. Entonces teníamos un argumento válido, pero también estábamos buscando tiempo. Y me acuerdo que ella un día nos llama, el día anterior al último día para remitir el recurso, nos dice, vea, yo tengo un amigo que se pensionó, él era magistrado de la sala no sé qué, y él puede hacer el recurso de revocatoria, pero les cobra 6 millones con un 50% de adelanto. Y entonces me acuerdo que yo le dije, deme 10, 15 minutos y la llamo de vuelta. Y me senté con mi papá, oramos, y dijimos, no más deudas. Esto está en las manos de Dios, que sea como Él quiere. Entonces llamamos de vuelta y le dijimos, no. Si se remata, se remata. Dios está en control. A las 11:17 de la noche de ese día, me escribe, yo lo voy a hacer. Hablé con él y él me dio los volados de cómo escribirlo. No va a tener la profundidad y el conocimiento que él puede hacer, pero yo lo hago. Y mañana lo presentamos. Lo presentamos. No lo habían resuelto, llegó el día del remate, fuimos en fe el día del remate, y vean lo que hicimos el día del remate. El día del remate me acuerdo que estábamos en el comedor de la casa, mi papá estaba allá y yo estaba acá y oramos, y a mí se me meten las loqueras del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estamos orando y ponemos, los muros caen, y digo, papi, tenemos que darle 7 vueltas a la mesa. Y cantamos dándole 7 vueltas a la mesa. Fuimos al juzgado de Goicoechea, a los tribunales donde era el remate. Llegamos, esperamos la hora del remate, pasan los minutos, pasan los minutos, pasan los minutos. ¿Qué pasó? Nos dice la señora que estaba ahí, no se enteraron. Es que por el COVID, ayer a las 4:30 de la tarde pusieron alerta naranja y se suspendieron todos los remates. El día del remate nos enteramos, ¿verdad? Pasa el tiempo y en diciembre resuelven el recurso de revocatoria. A favor nuestro, nos compra otros 6 meses de tiempo. Se reprograma el remate, el segundo remate para el 12 de mayo del 2021. Eso nos dio justo el tiempo necesario para conseguir un comprador que pagó bien. El 7 de mayo, el viernes anterior al miércoles del remate, a las 4 de la tarde, firmamos la venta en el BCR con el comprador por la cuestión. Y me acuerdo que cuando salimos de ahí, me dijo la señora del BCR que atendió el caso, me dice, vea, yo tengo aquí 20 años de estar trabajando y nunca he visto
que alguien revierta un remate tan cerca de la fecha. Ese viernes era el último día, porque como hay un procedimiento judicial de sacar eso, entonces ya no daba más tiempo, tenía que ser en ese momento. Y entonces se logró. Y así quedó lo que teníamos. Imposible volver atrás. Y la siguiente, y Dios empezó a hacer algo nuevo. Y tuvimos que vivir en una cuevita chiquitita como por un año, hasta que pudimos empezar a construir la casa en Pocosí, donde vivimos. Dios lo hizo nuevo y lo hizo mejor de lo que teníamos. La siguiente, empezamos a construir en Matina, en otra propiedad que tenemos también allá. Y la siguiente, pero tuvimos que esperar. Eso que ustedes ven ahí, si ustedes ven un listado de apartamentos que digan un apartamento acogedor, ese cuartito que ven arriba a la derecha era cuarto, cocina, comedor. Y el baño era lavandería, pila, baño. Y ese cuarto allá arriba a la izquierda era el cuarto que yo usaba. Era como una casita improvisada de 40 metros cuadrados. Hubo un mes que no teníamos el dinero para la comida. Una semana que no teníamos el dinero para la comida. Y mi tía me llama y me dice, ay, mi amor, papito. Ella me dice así, ay, es que tengo $100 aquí para ustedes. Ella es una mujer conectada con el Señor. Ella no tuvo idea nunca de lo que había pasado. Y yo nunca le dije nada. Y si escucha esto, en algún momento se va a dar cuenta. Pero eso fue porque el Señor puso ese dinero esa semana para esa solución. Y ahora el Señor está haciendo cosas nuevas, pero me llevó hasta el último momento. Y esto me ha dado la fe para saber que todo lo que me ha prometido que no ha sucedido, igualmente se va a cumplir. Y la gloria sea para el Señor. Amén. Si les parece, cerramos con una oración. ¿Quién puede admitir que tal vez su fe carece de un poquito de obediencia práctica y quiere que el Señor le ayude a creer y perseverar en ella? Padre Celestial, a ti venimos en el nombre de Jesús, dándote gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Nuestra fe tiene que ser práctica, tiene que ser obediente, tiene que perseverar hasta el último momento. Por eso te pedimos perdón, Señor, toda vez que nuestra fe ha fallado en ser aquello que nos has llamado a ser. Perdónanos, límpianos, Señor, en el nombre de Jesús y concédenos la gracia, Señor, para que nuestra fe persevere, para que nuestra fe permanezca, para que nuestra fe vea los milagros y sea testimonio para otros. Y esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.